Se apareció Jesucristo a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas, agarrarán serpientes y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán bien. Evangelio según San Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Anunciar la palabra de Dios es la tarea esencial. Notas amables a la palabra, jueves 25 de enero, año 2024. Hoy la Iglesia Católica recuerda la conversión de un hombre que pasó de ser un perseguidor a un maravilloso apóstol de Jesús de Nazaret, a alguien que no conoció a Jesucristo en persona, pero se distinguió después por ser mejor que cualquier otro apóstol, a alguien que se convirtió tangencialmente porque tenía mucho de ventaja entre lo que es incorrecto para poder llegar a ser un apóstol. Es de origen judío, perseguidor de cristianos, perseverancia en la ley judía, era enemigo de toda aquella persona que se proclamase discípulo de Cristo. Para él, Jesús había sido un impostor, alguien que se proclamó Hijo de Dios y Mesías sin serlo. Se llama Pablo, primero Saulo, convertido Pablo. La conversión de San Pablo en camino a Damasco, y encontramos esa conversión que es lo que celebra la iglesia hoy, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un hombre que se convirtió en una persona maravillosa solo porque dejó hablar a Dios, le permitió a Dios comunicarse y decirle que estaba equivocado y el camino correcto a seguir es tal camino. Nació en Tarso de Cilicia, que es la actual Turquía. Probablemente los historiadores dicen que fue ciudadano romano, creció en el seno de una familia de tradición judía, bajo la observancia del fariseísmo. Los padres lo llamaron Saulo, pero el ciudadano romano llevaba el nombre latino de Pablo. Para los judíos era bastante usual esos nombres, uno hebreo y otro latino, o hebreo, latino y griego. Pablo será el nombre con que será conocido el apóstol de los gentiles. Predicó incansablemente la palabra de Dios, fue el más activo de todos los apóstoles y terminó mártir, predicando y defendiendo la palabra de Dios. Sus restos descansan en una basílica que se llama de San Pablo en la ciudad de Roma. San Pablo Extramuros se llama así en Roma, Italia. El templo está dedicado a él, que ocupa el lugar central del cristianismo y cuyo papel en la historia de la iglesia fue supremamente decisivo. San Pablo, conversión de San Pablo a ser un verdadero apóstol. Anunciar la palabra es la tarea a seguir. Entonces, si a uno le preguntan para ser un buen apóstol, dígame un requisito, la respuesta correcta es: dedíquese a anunciar la palabra. Ni aumente la palabra, ni le quite a la palabra, ni interprete
a su capricho la palabra, solamente anuncie la palabra. Es la tarea esencial. Un buen discípulo será aquella persona que se dedique a anunciar la palabra. Quien logre conservar ese mandato lo podrá comprobar a través de unos signos que Dios da a aquellas personas que prediquen muy bien su palabra. Por ejemplo, sacarán demonios. San Pablo logra sacar el espíritu adivino de una jovencita, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 16. La persona que predique la palabra hablará lenguas. El Espíritu Santo permite a aquellos creyentes que entiendan el mensaje de Dios y lo entiendan en lenguas. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tomarán serpientes y no les harán daño, dice la Biblia. San Pablo está en una isla que se llama la isla de Malta. Sacudió una serpiente y la lanzó al fuego. También los que predican la palabra sanarán enfermos. San Pablo pone en práctica el poder de Dios y le dice a un enfermo limitado: no tengo oro ni plata, en nombre del Mesías levántate y anda. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, San Pedro. Anunciar la palabra siempre debe ir acompañada de las buenas obras, de los valores y de las virtudes. No solamente se queda la persona anunciando, vayan y anuncien mi palabra. Jesucristo le añadió la segunda observación: acompañe la palabra de las buenas obras, valores y virtudes cristianos. El apóstol San Pablo le enseñó a quienes vivían en Tesalónica cuál es la manera de ser de quienes anuncian el Evangelio. Decir siempre la verdad, decía San Pablo. Se trata de agradarle a Dios y no buscar homenajes de las demás personas. No, se trata de agradarle a Dios. No buscar dinero con la evangelización, tampoco. No se trata de sacarle la plata a la gente escudándose o escondiéndose en la palabra de Dios. No buscar privilegios o creerse importante ante los demás por la palabra de Dios que usted está predicando o por el título que usted tiene sobre la palabra de Dios. No busque privilegios porque eso no está en la Biblia. Nuestro trato debe ser cariño y ternura, dice el predicador. No debemos ser carga para las demás personas. Los que predican la palabra no deben ser carga para los demás. Nuestros comportamientos deben ser de personas buenas y correctas. Todo esto lo dice San Pablo, cuáles deben ser como las cualidades de una persona que predica y anuncia la palabra. Primera de Tesalonicenses, del capítulo 1 al 10. El Papa Francisco nos recuerda cómo debe ser el comportamiento de quien anuncia el Evangelio. ¿Qué dice el Papa Francisco, el Santo Padre, parodiando la Escritura? ¿Por qué anunciar la palabra? El primer requisito que coloca el Papa Francisco: si ustedes han recibido gratis todos esos dones, talentos, sabiduría, inteligencia, entreguen eso gratis a los demás. Mateo capítulo 10. ¿Qué debemos anunciar? Dice el Papa: el reino de Dios. No anuncie más, se anuncia el reino de Dios. ¿Cómo anunciar la palabra? La forma más efectiva es el testimonio de vida. Para anunciar la palabra es muy efectivo comportarse bien, ser virtuoso, ser servicial, ser caritativo en la sociedad. No se necesita vender cantidad de libros para decir que está anunciando la palabra. No, el punto no son ventas, el punto es testimonio, dice el Papa. El capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos deja ver la vida sintética de San Pablo en su conversión. Es decir, contemplar a un apóstol. Saulo reconoce a Dios y a su palabra y se convierte en lo que es San Pablo, que conocemos. Todo lo dejo por el Evangelio, todo lo dejo por el Evangelio. Anunciar la palabra es la tarea esencial.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.